Bueno, hermanos, como sabemos, la semana pasada nosotros terminamos con el primer libro del Pentateuco, que es la porción de la palabra de Dios que nos hemos propuesto estudiar en este primer trimestre de clases. ¿Con qué nosotros nos podemos quedar de ese primer libro? ¿Con qué nos podemos quedar del libro de Génesis? Bueno, pienso que nos podemos quedar por lo menos con dos cosas. Nos podemos quedar en primer lugar con su división. El libro del Génesis puede ser dividido en ¿cuántas partes? En dos partes. La historia primitiva, que son los primeros 11 capítulos, y la historia patriarcal, que son el resto de los capítulos, del capítulo 12 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. ¿Cuáles son los aspectos principales que se tratan en la primera parte? La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. ¿Y cuáles son los aspectos principales que se nos tratan en la segunda parte? Bueno, la historia de los patriarcas, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y la historia de José, que es a la que más tiempo se le dedica. De manera que puede quedar estructurado el libro de Génesis en nuestras cabezas de esta forma, y eso es una buena cosa con la que nosotros nos podemos quedar de este estudio de síntesis del Antiguo Testamento. Cuando vayamos a leer el Génesis, recordemos, los primeros 12 capítulos lo que voy a leer es la historia primitiva. Voy a leer la historia de la creación, la historia de la caída, la historia del diluvio y la historia de la torre de Babel. Primeros 12 capítulos. A partir de ahí, lo que voy a leer es la historia de los patriarcas, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Y se acabó el libro de Génesis. Que eso quede en nuestras mentes para provecho. Lo segundo de lo que nos podemos aprovechar de este estudio en cuanto al libro de Génesis es quedarnos con la enseñanza general del libro de Génesis. Hermanos, de manera general, ¿qué nos enseña el libro de Génesis? Bueno, nos enseña que para la manifestación de su gloria, de su poder, de su sabiduría y de su bondad, le agradó a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo crear o hacer de la nada en el principio el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el espacio de 6 días y todas muy buenas. En otras palabras, más resumidas y más sencillas, ¿qué aprendemos o cuál es la enseñanza general del libro de Génesis? Que Dios es el creador, el originador, el sustentador y el gobernador de todas las cosas que existen en este mundo. Y con esas dos cosas, con la división del libro y con su enseñanza principal, nosotros nos podemos quedar del estudio de síntesis del libro de Génesis. Ahora, hoy vamos a ver el segundo libro del Pentateuco. No se están proyectando las vistas de PowerPoint porque eso lo tenía en PowerPoint para que fuera más didáctico. Bien, vamos a ver si más adelante se empiezan a presentar. Hoy vamos a ver el segundo libro del Pentateuco, que es el libro de Éxodo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es dar una breve introducción de este libro, y lo segundo es, de manera muy resumida, relatar algunos de sus hechos más importantes, por lo menos hasta el capítulo 13. Veamos entonces en primer lugar la introducción al libro de Éxodo. Lo primero que debemos decir es que el nombre de Éxodo, ¿qué significa? Exactamente, significa salida, como habíamos mencionado ya en nuestra introducción al Pentateuco. Fue la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta o versión de los 70, que recuerden que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, que estaba escrito mayormente en hebreo. Bueno, según esa traducción fue quien nombró los primeros 5 libros de la ley de Moisés. El título Éxodo proviene de la palabra griega ékodos, que se compone de 2 partículas, ek, que significa fuera, y odos, que significa camino.
De manera que puede ser traducida de esa forma: salida, huida, partida, etcétera, etcétera. Ese es el nombre de Éxodo. La fecha en que fue escrito el libro. Bueno, igual que el Génesis, cuando vimos el Pentateuco, igual que el Génesis, Moisés escribió el Pentateuco como una sola unidad durante los 40 años de peregrinaje en el desierto, entre 1446 y 1406, según el indicio bíblico que nosotros encontramos en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Aproximadamente por esa fecha, ya en la última parte de la vida de Moisés, después de sus 80 años, cuando andaban peregrinando por el desierto, se piensa que ahí fue cuando él escribió el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Qué años de historia cubre el libro de Éxodo? Bueno, cubre aproximadamente 40 años. Cubre aproximadamente 40 años. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 40 al 41. Vamos a pasar las vistas para actualizarnos. Ese resumen del Génesis, que dijimos que era con lo que nos quedábamos, esa es la enseñanza general. Y estamos entonces en el Éxodo, estamos viendo la introducción y estamos viendo, ya vimos el nombre, vimos la fecha, o no, nos pasamos. Vimos la fecha, los años de historia que cubre y, bueno, nos falta ahora por ver el tema principal y también los lugares claves. Pero bueno, estamos en los años que cubre de historia. Dijimos que 430 años. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 40 al 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así que el periodo que cubre esta historia que vamos a estar viendo es entre 1876 antes de Cristo, que fue cuando Jacob llegó a Egipto, hasta 1447 aproximadamente, que fue cuando el pueblo salió de allí. El tema principal del libro de Éxodo, ¿cuál es? Bueno, hermanos, es la liberación por parte de Dios. El tema principal es que Dios siempre nos libera, no importa cuán malas sean las circunstancias, no importa cuán terrible sea el pecado y la vergüenza, no importa cuán severo sea el dolor, ni cuán espantosa sea la noticia, Dios libera a su pueblo tal y como el libro de Israel, como Él libró a Israel en el pasado y que queda revelado en el libro de Éxodo. Aunque la situación sea aterradora, aunque la situación sea desesperanzada, aunque nosotros estemos indefensos, Dios nos liberará y Dios nos salvará de las circunstancias. Incluso Él obrará las circunstancias aterradoras para nuestro bien. Y este es el tema del libro de Éxodo. Eso es lo que nos va a ilustrar el libro de Éxodo. Bueno, algunos lugares claves que se mencionan en el libro, tenemos a Egipto, y ahí en Egipto tenemos a Gosén, que fue el área que se le dio a Jacob y a su familia cuando se trasladaron de Egipto. Tenemos a Ramesés, podemos ir pasando a la vista, que fue de donde partieron los israelitas. Tenemos también al Mar Rojo, que el texto hebreo no emplea el nombre del Mar Rojo, sino que lo llama el mar de los juncales o mar de los cañaverales. Está la otra vista. También aquí nos vamos a encontrar con la península del Sinaí, que es casi completamente desértica, que es una península inhóspita. Podemos ir pasando las vistas a medida que esa es la península del Sinaí.
esa península, el libro de Éxodo, gran parte, casi toda el libro de Éxodo, los israelitas van a estar ahí, en esa península. Es una península casi completamente desértica, inhóspita, inhabitable, pero así todo, era por ahí por donde se realizaba el tráfico comercial desde Egipto hacia el oriente. Como ustedes ven, habían 3 formas de llegar de Egipto al oriente. Y eran 3 caminos que habían establecido. Los israelitas no tomaron ninguno de ellos y después vamos a ver por qué. Tenemos también al monte de Sinaí. Tenemos a Refidín, que fue el lugar donde el pueblo peleó contra los amalecitas, el primer enemigo que tuvieron que hacerle frente a pocos días de su salida, etcétera, etcétera. Esos son algunos lugares claves que nosotros vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo. Algunos personajes claves del libro. Bueno, Moisés, obviamente. ¿Quién? Aarón, otro más. Sí, Moisés, Aarón, María, la hermana de Moisés, y estaban hablando aquí también del faraón. Ahora, aquí una pregunta, hermanos, ¿quién fue el faraón de Éxodo? Bueno, la escritura no lo dice. De hecho, la Biblia nunca menciona el nombre de ninguno de los reyes egipcios durante este periodo de la historia. Las escrituras solo hacen mención a Faraón, y Faraón no es un nombre propio, sino que es el título oficial del rey egipcio. De todas formas, debemos decir que los israelitas, que los eruditos conservadores ubicaban el ministerio de Moisés en la dinastía 18 de Egipto y a José durante la dinastía 12, 1991 a 1789 antes de Cristo. Durante esa dinastía hubo 8 faraones que formaron lo que se conoce el Imperio Medio de Egipto, que es cuando se logra la unidad política ahí en Egipto. Y el faraón de ese periodo que se piensa haya gobernado en el tiempo de José fue Sesostris II. En el caso de Moisés, estamos hablando de la dinastía 18 ya, 1575 a 1295 antes de Cristo, en la que gobernaron allí 15 monarcas. Y el faraón que se enfrenta con Moisés, según los registros arqueológicos no bíblicos, porque recuerden que la escritura no menciona el nombre de ningún faraón en este periodo de tiempo, fue Amenhotep II. Ese es el faraón que se piensa. Dice este comentarista hablando de la dinastía 18, dice él: el establecimiento para la dramática partida de Israel no era no era débil políticamente ni económicamente, ni tampoco fue un periodo oscuro para la historia de Egipto. Es decir, esta fue una dinastía fuerte en Egipto. Y la forma tan dramática y tan milagrosa en la que salió el pueblo de Israel no fue algo fácil, porque tuvieron que enfrentar a esta dinastía. El rey Tutmosis III, por ejemplo, que fue el faraón de la opresión, ha sido llamado, dice este comentarista, el Napoleón del antiguo Egipto. Este fue el soberano que expandió las fronteras de la influencia egipcia más allá de las fronteras naturales. Esta fue una dinastía que más de un siglo atrás, bajo el liderazgo de Amosis I, había sacado a los reyes Ixos del país y había relanzado el crecimiento económico, militar y diplomático. En el momento del éxodo, Egipto era fuerte, no era débil como piensan algunos. De manera que debió haber sido todo un reto para Moisés presentarse ante el rey en turno de esa poderosísima dinastía. ¿Cuál es la enseñanza teológica principal del libro de Éxodo? Bueno,
Aquí debemos decir que la enseñanza teológica principal del libro de Éxodo es varias. Por ejemplo, se nos enseña aquí que Dios es el Señor de la historia. Y hermanos, esto es una de las cosas que se ve más claramente en el libro de Éxodo. Dios es el Señor de la historia. Las cosas no suceden porque sí. Dios es el Señor de la historia y Él tiene un propósito en cada cosa. No estamos a merced del azar, no estamos a merced de la casualidad. Puede que no siempre seamos capaces de discernir el propósito de Dios en la historia, pero de que hay tal propósito es algo que se ilustra claramente en el libro de Éxodo. Y esta es una de sus enseñanzas principales. La otra enseñanza principal del libro de Éxodo es que Dios es el Señor de la naturaleza. Y en este libro, más que en ningún otro, nosotros vamos a ver a Dios obrando sin los medios, por encima de los medios y en contra de los medios. Por ejemplo, cuando a Moisés se le aparece la zarza ardiendo, dice la Escritura que a Moisés le llamó la atención, porque la zarza no se quemaba. Y ese era Dios obrando en contra de los medios, porque lo ordinario es que cuando hay un elemento de combustión y usted lo encienda, el elemento se acabe y se apague el fuego. Y la zarza no se apagaba. Y era que Dios estaba obrando en ese sentido en contra de los medios. Y así nosotros vemos a Dios en este libro obrando sin los medios, por encima de los medios, es decir, usando los medios, pero obrando por encima de ellos y en contra de los medios. Y otra enseñanza principal del libro de Éxodo es que Dios es el Señor inmanente. ¿Qué significa eso? Que Dios es inmanente. Hermano, este término hace referencia a la presencia de Dios con su pueblo. Dios no es un Dios que está solamente en los cielos, no. Dios está con el hombre, cerca del hombre, ayudando al hombre, dándole de su gracia al hombre. Por eso nosotros aquí nos encontramos con expresiones como el tabernáculo de su presencia, como ciertamente yo estaré contigo. Jehová guardará contigo el pacto y la misericordia y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano y tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, etcétera, etcétera. Dios es un Dios que está cercano al hombre. Y en el Éxodo y en todo este periodo al cual también hacen referencia los libros de Levítico, de Número y de Deuteronomio, esta verdad de la inmanencia de Dios brillará con gran esplendor. Y hermano, miren qué impresión tan grande le causó al pueblo esta salida, que de los 5 libros del Pentateuco, 4 tienen que ver con la salida. Éxodo, Levítico nos cuenta eso, Número nos cuenta sobre eso y Deuteronomio nos cuenta sobre eso. Ahora, en todos esos libros nosotros vamos a ver la inmanencia de Dios. Dios no solo el Dios que trasciende la creación, sino el Dios que está cercano con su pueblo, el Dios que está cercano con el hombre. Bien, por último, un bosquejo del libro del Éxodo para terminar esta parte de la introducción del libro. Un bosquejo, bueno, tenemos un bosquejo sencillo en el que nos vamos a encontrar a Israel en Egipto. Ahí van a estar los 12 primeros capítulos, que son lo que vamos a ver hoy. Los 12 primeros capítulos, ahí se nos narra lo que sucedió con Israel estando en Egipto. Después, en los capítulos del 12:37 hasta el 18:27, es decir, 6 capítulos, vamos a ver a Israel en el camino al monte Sinaí. Y por último, vamos a ver en los últimos capítulos, los 22 capítulos restantes, a Israel
cuando acampa en el monte Sinaí y lo que pasa allí. Se puede bosquejar el libro de una manera más completa, incluyendo cada uno de los acontecimientos narrados. Y es ese bosquejo grande donde viene cada uno de los acontecimientos que sucedieron, pero nosotros por fines didácticos vamos a quedarnos con el bosquejo más corto, que quede en nuestras cabezas, como en el Génesis. Cuando lleguemos al Éxodo, saber los primeros 12 capítulos en la historia de Israel en Egipto, los 6 capítulos que están en el medio es Israel camino al Sinaí, y por último, los capítulos restantes es lo que pasa con Israel en el monte Sinaí. Bueno, esta es una introducción breve del libro de Éxodo. Veamos ahora, de manera muy sintetizada, por supuesto, algunos de los acontecimientos más importantes que él mismo nos cuenta cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Y lo primero que vamos a ver allí es la opresión. Vamos a darle un poquito para atrás. ¿Qué veremos en el capítulo 1 de Génesis? Bueno, aquí nosotros veremos la fidelidad de Dios y al mismo tiempo la opresión en el que se encontraba sumido el pueblo de Israel. Eso es lo que nos va a contar el capítulo 1. Hermano, ¿qué Dios le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1? Dios le había prometido que de él se haría una gran nación. Dice este texto, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Que Dios le había prometido a Isaac en Génesis capítulo 26, versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Que Dios le había prometido a Jacob en Génesis capítulo 28, versículo 14. Seré tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 1, versículo 7? Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. La Nueva Versión Internacional dice, sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país fue lleno de ellos, dice la Nueva Versión Internacional, hablando de Génesis capítulo 1, versículo 7. Y esto nos enseña, hermano, que Dios fue fiel a su promesa. Él estaba cumpliendo su promesa, la promesa a Abraham, la promesa que le había hecho Isaac, la promesa que le había hecho Jacob, y cumpliéndola gloriosamente. Debemos recordar que a Egipto entraron solamente 70 personas de la familia de Jacob, y 430 años después se calcula, por lo que se nos dice en Números capítulo 1, versículo 46, que eran ya aproximadamente 2.5 millones de personas. De ahí el temor de los egipcios que llegaron a tener por los israelitas, lo que lo llevó a su criminal intento de mantener su población a raya mediante el infanticidio. Y este temor fue también compartido tiempo después por las naciones de Canaán ante la expectativa de la invasión israelita. Era una muchedumbre de gente. Dios, en cumplimiento de su promesa, multiplicó a su pueblo asombrosamente. Y esto nos enseña que nuestro Dios es un Dios fiel, siempre fiel. Dios siempre cumple con su palabra y siempre cumple con sus promesas. Por eso nosotros hacemos bien en aferrarnos a Él en medio de cualquier situación.
Él ha prometido estar con los creyentes a través de todas las pruebas, a través de todos los problemas, a través de todas las circunstancias terribles de la vida. Y como Él lo ha prometido, nunca, nunca, nunca dejará de hacerlo. Y la manera en la que Él multiplicó al pueblo de Israel es un ejemplo de su fidelidad. Por eso nosotros hacemos bien, hermanos, en aferrarnos, cualquiera que sea la circunstancia en la que estemos, a Dios y a su promesa, porque Él es un Dios fiel. Sin embargo, a veces Dios nos lleva a circunstancias sumamente difíciles para probar nuestra fe y para mostrar también su gloria. Y ese fue el caso del pueblo de Israel, el cual vivió por largos años bajo una gran opresión. Y humanamente hablando, 3 fueron las causas de esa opresión. Primero, la ignorancia. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de Éxodo: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Debemos recordar que el pueblo de Israel estuvo en Egipto por 430 años. 430 años son más de 4 siglos. Y en ese tiempo pasan muchas cosas. ¿Qué pasó en esta ocasión? Bueno, lo que pasó fue que la dinastía que sabía lo que José había hecho fue derrotada en 1786 a.C. La lucha por el poder produjo conflictos y confusión en Egipto, y de esa manera se abrió la puerta para la entrada de un grupo de advenedizos que se conocen como los Hicsos, quienes tomaron el control del país o de gran parte del país. Los Hicsos no tenían por qué honrar a José y a sus descendientes, más bien siendo ellos una minoría y creciendo tan rápido Israel, llegó a ser una amenaza para ellos. Por eso empezaron a esclavizarlos con el fin de someterlos. Y esta situación persistió durante varias generaciones, porque después de más de 150 años de dominio de los Hicsos, los egipcios los vencieron y establecieron una nueva dinastía que los arqueólogos han designado como la 18ª dinastía o la dinastía 18, que fue la dinastía del periodo del nuevo imperio egipcio. Ese fue con Amosis I, fue quien expulsó a los Hicsos después de 150 años de estar gobernando en Egipto. Él los expulsó y con él se instaura entonces esa dinastía 18. Y esa es la dinastía en la que forman parte Tutmosis I y Tutmosis II, que fueron los faraones que gobernaron cuando Moisés estaba creciendo en Egipto. Esa es la dinastía de Tutmosis III, que fue el faraón de la opresión que nosotros estamos viendo, el faraón de esta opresión del pueblo de Israel. Y fue también la dinastía de Amenhotep II, que como dijimos, según los datos arqueológicos, se piensa que haya sido el faraón de Egipto. El faraón del Éxodo, perdón. Pero el punto es que aunque los egipcios estaban nuevamente en posesión de su tierra, después de tantas generaciones ya no se acordaron más de José ni de sus descendientes. Así que siguieron oprimiendo al pueblo de Israel. La segunda causa por la que oprimieron al pueblo de Dios en aquel tiempo, además de por la ignorancia, fue por temor a la reacción del pueblo. Dice el versículo 10: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros. Y la tercera razón fue por amor a los bienes del mundo. Dice al final de ese versículo 10, dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, dice, y se vaya de la tierra. El faraón sabía que si Israel dejaba la tierra de Egipto,
El poderío iba a disminuir la mano de obra y gran parte de la economía de Israel se iba a ver afectada. La pérdida de la riqueza y el comercio de Israel sería un golpe devastador para Egipto, que se te vayan de tu tierra 2 millones y medio de personas aproximadamente. Eso hace un hueco grande en cualquier economía. Por lo tanto, no importaba cuál pudiera ser la situación de miseria en la que se encontraban los israelitas, el pueblo no era tan importante. Lo importante para el faraón era continuar manteniendo su posición, su poder, sus bienes y sus riquezas. Y hermano, estas 3 razones son también la causa por la que en la actualidad millones de personas son rechazadas, son maltratadas y son oprimidas. A pesar del desarrollo, nuestros corazones siguen siendo tan perversos como el de Faraón de Egipto. En la actualidad, todos los días, millones de vidas se ven afectadas por hombres que, sin importarle el valor y la dignidad de la vida humana, oprimen a los demás usando su posición de poder. Hombres que por miedo a lo que las personas puedan sentir o puedan pensar o puedan actuar, rechazan y maltratan a otros. Y hombres que por amor a los bienes de este mundo engañan, esclavizan y exterminan a miles de personas. Y nuestra generación es testigo de eso al ver cómo se asesinan miles de niños indefensos desde el vientre de su madre. ¡Qué gran matanza! Por eso, porque hay hombres que ignoran la dignidad de la vida humana, como hizo el faraón con los israelitas. Hay hombres que por miedo a lo que otros puedan pensar, y hay otros hombres que por amor a sus bienes cometen opresión, oprimen, maltratan y denigran a los demás. Ahora, ¿qué método usaron los faraones? Y en este caso, el faraón Tutmosis III, para oprimir al pueblo de Israel. ¿Qué métodos usaron? Bueno, el primero fue la esclavitud. Los egipcios querían detener el crecimiento de la población de Israel. Ellos querían quebrantarles el espíritu y no dejarles tener hijos, y querían hacer que un número de ellos muriera a causa del duro trabajo y los malos tratos, acortando así sus días en la tierra. Por tanto, las personas fueron esclavizadas y sin duda oprimidas, maltratadas y golpeadas. Los obligaron a construir 2 ciudades para Egipto que eran utilizadas para almacenar armas y suministros militares, así como productos agrícolas. Dice el versículo 11, entonces pues pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y todo esto lo hicieron los egipcios con el objetivo de desanimar a los israelitas, con el objetivo de arruinarles la salud, con el objetivo de amargarles la vida, de acortar sus días y así menguar el número de ellos. Sin embargo, como dice el versículo 12, a pesar de todo eso, los israelitas seguían multiplicándose. Por lo que se emplearon métodos más bárbaros y más inhumanos aún. Y el segundo de ellos fue la trama de un engaño. El rey tramó una terrible maldad. Ordenó a dos parteras, probablemente las 2 parteras supervisoras. La mandó a asegurarse de matar a todos los recién nacidos varones en el mismo momento del parto, de manera que sus madres nunca se enteraran, como dice el versículo 15, versículo 16. Evidentemente, a las madres se les haría creer que alguna complicación había causado la muerte del niño al parir. Y de esa manera, entonces, se reducirían sus nacimientos. Pero,
Como todos sabemos, las parteras temían más a Dios que al rey. Por tanto, se rehusaron a obedecer al rey y dejaron vivir a los niños a expensas de su propia vida. A diferencia de lo que pasa en la actualidad, estas mujeres tenían una conciencia sensible que les decía que hacer eso estaba mal. Por lo tanto, Faraón intentó entonces destruir al pueblo de Dios de otra forma, que fue promulgando una ley asesina. Como las cosas no funcionaban o no avanzaban como él quería, entonces digo, sí, pues entonces vamos a legalizar el asunto, vamos a hacer esto, vamos a hacer de esto una ley. Todos los recién nacidos varones de Israel deben ser ahogados en el río. Se acabó. Esa es la ley. ¿Y quiénes debían ser los ejecutores de esos recién nacidos, de esos niños menores de 2 años? Hermano, dice el versículo 22 que todos los egipcios, no eran los soldados solamente, todos los egipcios. Si tú vivías cerca de un egipcio y se oía el llanto de tu niño, sabía que muy probablemente él lo iba a coger y lo iba a ahogar. Faraón ordenó a todo su pueblo ahogar a todos los recién nacidos varones que vieran que fueran nacidos de alguna mujer israelita en el río Nilo. De manera que la tierra de Egipto se convirtió para el pueblo de Israel en un verdadero martirio. Por eso dice muy acertadamente Matthew Henry: la tierra de Egipto se convirtió en casa de servidumbre para Israel. El lugar donde fuimos felices, dice, puede volverse de pronto en un lugar de aflicción. El lugar del cual dijimos, este es nuestro lugar de consuelo, puede ser la cruz más grande para nosotros. Y entonces dice Matthew Henry: dejaos de confiar en el hombre y no se diga de ningún lugar de este lado del cielo, este es mi reposo. Porque hermano, nuestro reposo, nosotros sabemos que está en los cielos. Ahora, es en medio de esta terrible condición y en medio de esos tiempos tan peligrosos que Dios milagrosamente levanta a un hombre que sería usado por él para traer la liberación que tanto anhelaba su pueblo, y ese hombre fue Moisés. Eso es lo que se nos cuenta en el capítulo 2 de Génesis. Moisés fue el hombre más grande en la historia del pueblo judío. Él fue el gran libertador del pueblo judío. Él fue el gran líder que dio a luz al pueblo judío como nación. Y él fue el gran legislador, no solo de Israel, sino del mundo. Ya que muchas naciones han basado su sistema legal en los 10 mandamientos y en otras leyes provistas por él. Y este hombre grande, como todos sabemos, tuvo un origen muy humilde. Su padre fue Amram y su madre Jocabed, ambos de la tribu de Leví. María fue la única hermana de Moisés y era una jovencita cuando Moisés nació. Posiblemente tendría entre 13 y 16 años, según Éxodo capítulo 2, versículo 4 al 8 y Número capítulo 26, versículo 59. Y Aarón fue el único hermano de Moisés y era 3 años mayor que él, como se nos dice en Éxodo capítulo 7, versículo 7. De manera que la ley del faraón de ahogar a todos los varones recién nacidos no estaba vigente cuando Aarón nació. Él era un niño de 3 años que vivía perfectamente cuando Moisés nació. Obviamente, la ley se aprobó justo antes del nacimiento de Moisés. Hermano, cuánta preocupación, cuánta incertidumbre debió haber provocado el hecho cuando Jocabed vio que estaba embarazada. ¿Qué iban a hacer si su hijo nacía varón? Cuánta oración, cuánta preocupación.
Es interesante lo que nos dice el capítulo 2, versículo 2. Dice, concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, Jocabed lo tuvo escondido 3 meses, dice el texto. Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto puede que haga referencia, esto de que vieron al niño hermoso, puede que haga referencia a la apariencia física de Moisés diciendo que era un niño hermoso, pero también puede que signifique hermoso ante los ojos de Dios. De hecho, eso es lo que nos dice Lucas, lo que nos dice Lucas en Hechos, capítulo 7, versículo 20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios y fue criado 3 meses en casa de los padres. De modo que este parece ser el verdadero significado de lo expresado en Éxodo capítulo 2, versículo 2. Por los ojos de la fe, estos padres pudieron ver en su hijo recién nacido algo del plan que Dios tenía para con él. Por eso ejercieron su fe y arriesgaron sus propias vidas para obedecer ese plan de Dios. El propósito de Dios con aquel niño era mucho más importante que incluso su amor. Por lo tanto, esta madre quiso salvar al niño, muy probablemente no solo porque lo amaba, sino también porque reconocía algo especial en el niño. Por eso lo escondió durante 3 meses. Como todos sabemos, la confianza de esta madre en el Señor fue bendecida y Moisés no solo fue salvado de ser ahogado en el río, sino que fue criado en el palacio del rey y además de eso fue criado por su propia madre. Así que este niño quedó expuesto a la mejor educación posible en el mundo antiguo y al mismo tiempo a la alimentación espiritual de su fe por su propia madre. Y si nos fijamos en el versículo 9, nos asombraremos aún más de la forma en la que la providencia de Dios le recompensó la fe de esta madre. Dice el versículo 9, a lo cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. ¿Y qué más? Dice, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La princesa la contrató para velar por Moisés. Incluso llegó a recibir hasta un salario por cuidar a su propio hijo. Fue durante los primeros años de la vida de Moisés, sentado en las rodillas de su padre y de su madre, que probablemente le enseñaron a confiar en Dios y a creer en las grandes promesas que Dios había hecho en Israel. Dios le dio esa bendición a estos padres. Hermanos, dice Efesios capítulo 3, versículo 20, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y sin duda, este es un ejemplo. Y es un ejemplo que nos debe estimular a nosotros confiar y esperar más en nuestro Señor. Bueno, después de estas cosas, no se nos dice nada más de Moisés hasta sus 40 años. Dice Éxodo capítulo 7, versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y Éxodo capítulo 2, versículo 11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Durante sus 40 años como príncipe de Egipto, Moisés sin duda debió haber visto a su pueblo sufrir bajo el peso de la esclavitud. Trabajando en los talleres, en la construcción, en la agricultura de Egipto, los vio ser azotados, los vio ser golpeados, los vio ser maltratados, etcétera, etcétera. Sin embargo, la idea del texto parece ser
que Moisés había ido allí a investigar los sufrimientos de su pueblo, que él fue allí deliberadamente a ver la situación. Él fue a visitar a su pueblo con algún sentido de misión y de determinación, con un corazón que había sido movido y que estaba decidido a ayudar a su pueblo. De hecho, la palabra vio, lo que significa es eso, significa mirar con lástima, con profundo sentimiento y emoción, es identificarse con algo. Dios, al parecer, había tocado el corazón de Moisés, había despertado en él el sentimiento de compasión hacia los israelitas, y de alguna manera él había entendido que Dios, por mano de él, le daría la salvación al pueblo. Y tuvo que tomar una decisión: continuar como un egipcio en el palacio del faraón, tal vez con la posibilidad de llegar a sucederle en el trono algún día, o identificarse con un pueblo esclavizado al cual solo le unían sus vínculos raciales. Moisés tenía en esos momentos 40 años de edad. Él era un hombre maduro con una vida hecha en Egipto. Por otro lado, le debía gratitud a la hija de Faraón, que lo adoptó y lo crió como un hijo suyo, con todas las ventajas que eso significó para él. Además, Egipto era la nación más poderosa de la tierra en aquellos días, y aún así, Moisés decidió pasar a formar parte del pueblo. Hermano, Moisés tenía todo el futuro delante. Aun si Moisés no llegaba a ser el próximo faraón, él tenía delante de sí una perspectiva segura de fama, de influencia y de poder. Sin embargo, como todos sabemos, él decidió unirse a su pueblo, y esa decisión le costó, y le costó mucho. Le costó 40 años en el desierto, en un sitio duro, áspero y empobrecido llamado Madián, al sur de Palestina. Allí Moisés vivió y trabajó como pastor oveja para Jetro. Probablemente él nunca había servido ni hecho trabajos duros para nadie en toda su vida. Siempre había vivido en la corte de Faraón, viviendo una vida de lujo, suavidad y abundancia. Pero ahora la soberanía de Dios había llevado a Moisés a una posición de servidumbre y a trabajar para otros. Él aprendería lo que era el trabajo duro y arduo, y trabajaría durante 40 años sirviendo como empleado y pastor de Jetro o de Reuel, que es el otro nombre que se le da en las escrituras a este hombre, a este personaje. Pero qué duro debió haber sido para este hombre verse metido en una cueva de esas por ahí, trabajando duro como pastor de ovejas para otra persona. Allí él se casa con una de las hijas de este hombre, de Jetro, o de Reuel. Se casa con Séfora y tiene con ella 2 hijos, Gersón y Eliezer. Y no es hasta 40 años después, es decir, a sus 80 años de vida, que Dios se le aparece en una zarza ardiendo y le da la encomienda de regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Pero como nosotros sabemos, los problemas de Moisés no terminaron allí, sino que en cierto modo se puede decir que apenas sus problemas estaban por comenzar. Ahora Moisés tendría que enfrentarse con el hombre más poderoso de la tierra, y probablemente con uno de los más tercos y obstinados, en una contienda abierta por la liberación de su pueblo. Además, ahora Moisés debería llevar a más de 2,5 millones de personas a través de un desierto grande y espantoso hacia la tierra prometida. Y todos los que hemos leído esta historia sabemos que este no era cualquier pueblo. Moisés tuvo que enfrentar la incredulidad de esta gente, sus quejas, sus terribles manifestaciones de ingratitud por más de 40 años. 40 años más de su vida pasó Moisés
cumpliendo esa tarea. Y hermano, ¿cuántas veces Satanás no habrá tratado de desanimar a este hombre con ese dardo de fuego? Mira tu gente, Moisés. No fue por ella que tú abandonaste tu posición en Egipto, tu prestigio, tu futuro. ¿Ha valido la pena tanto sacrificio, Moisés? Este pueblo no te aprecia. Lo diste todo, al final para nada. ¿Cuántas veces Satanás no debió haber tentado a Moisés con pensamientos como esos? Sin duda, la decisión que él tomó cuando tenía 40 años de edad implicó muchas dificultades por el resto de su vida. Sin embargo, Moisés supo perseverar en medio de todas sus pruebas. ¿Y por qué? Porque él pudo perseverar en medio de todas sus pruebas. El autor de la carta a los hebreos nos da la respuesta. Y nos dice en el capítulo 11, versículo 26, que fue porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y esa expresión, se sostuvo, nos da la idea de perseverancia, de fortaleza, de coraje en medio de las dificultades y en medio de las tribulaciones. Moisés tomó una decisión en un punto de su vida, pero cuando comenzó a cosechar las consecuencias, él no claudicó. Él se sostuvo, él perseveró, él siguió corriendo la carrera y no durante 10 años, ni 20, ni 50, sino durante 80 años. Nada lo hizo desistir porque por la fe él se sostuvo como viendo al invisible. Y esa fe, esa esperanza, esa comunión y esa confianza con el Dios de Moisés es la que nos puede sostener todos los días de nuestra vida con gozo y dedicación, a pesar de las tristezas y a pesar de los dolores de la vida. Por eso nosotros debemos orar para que Dios nos dé tal tipo de fe, para que Dios nos conceda conducirnos de esa manera. La tercera cosa que se nos cuenta del pueblo de Israel en Egipto es el asunto de las plagas. Y aquí vamos a poner el turbo porque nos queda poco tiempo. En el capítulo 3 se nos habla de cómo Dios llama a Moisés y le encomienda hablar con los ancianos de Israel y a Faraón y decirle que Dios liberaría a Israel, que lo sacaría a una tierra que fluye leche y miel, y que aunque él sabía que el Faraón no lo dejaría ir, él extendería su mano y heriría a Egipto con todas las maravillas que haría allí, y que entonces lo dejaría ir. Y esas maravillas fueron esa serie de prodigios y milagros portentosos que Dios obró en ese tiempo y que terminaron consiguiendo la liberación del pueblo de Israel. El primero de esos milagros aparece en el capítulo 7, versículo 10, y el último en el capítulo 12, versículo 36. De manera que todos esos capítulos de los que nos habla es de las plagas. Lamento, creo que no se ve bien el recuadro. Como quiera, hermanos, el tiempo es corto y no nos vamos a referir a cada una de las plagas en particular, sino que vamos solamente a hablar de algunas características generales de las mismas. Si nos fijamos bien en el texto, nos podremos dar cuenta que la plaga 1 y 2, la 4 y 5 y la 7 y 8 fueron anunciadas de antemano a Faraón, mientras que la 3, la 6 y la 9 cayeron sin advertencia. Se los sombríe allí. Las primeras 3 plagas cayeron sobre Israel y Egipto, sin distinción. Las otras 7 restantes cayeron solamente sobre los egipcios, a fin de que supieran que el Dios que cuidaba a Israel era también el Dios de Egipto. Otra característica general de esas plagas es que las mismas fueron haciéndose progresivamente más severas. Las 3 últimas casi destruyen a la tierra de Egipto. También podemos observar como otra característica que la última plaga ocupa una distinción especial en el texto. No solo porque es la culminación del juicio de Dios y el ejemplo que más ilustra nuestra redención,
sino porque fue una visitación directa de Dios y no un juicio mediante causas secundarias. Las primeras 9 plagas fueron maravillas naturales en el sentido de que se trataba de una intensificación de aflicciones que ya se conocían en el curso ordinario de la historia. Lo que las marcan como milagro es su severidad y aún más su aparición y desaparición a la palabra de Moisés. Pero la última plaga no fue así. Ahí hay una intervención directa de parte de Dios. Dios no usa medios ahí. Lo otro que queríamos decir es que cada plaga que Dios envió a Egipto por medio de Moisés estuvo dirigida a herir de alguna manera el culto de alguna deidad de Egipto. Los egipcios adoraban alrededor de 80 dioses, incluyendo animales, insectos, árboles y dioses antropomórficos, es decir, dioses con figura o con característica humana. Y ahí nosotros tenemos un ejemplo de los dioses de Egipto, de algunos de los dioses de Egipto, como tenía que ver con el dios de las aguas, etcétera, etcétera, el dios de los insectos y demás. De manera que el tema central de estos capítulos no son los milagros en sí, sino demostrar a los egipcios la incapacidad de sus dioses y la superioridad del Dios de Moisés. Porque Dios golpea con estas plagas a cada uno de los dioses, de esos dioses. El Dios de las aguas Dios no pudo con lo que Dios determinó. Por eso podemos decir que el propósito principal de estas plagas fue doble: mostrar a Israel quién era su verdadero Dios y mostrar a los egipcios la falsedad de sus dioses. Eran dioses falsos, no podían contra el Dios de Israel. En cuanto a la duración de estas plagas, debemos decir que si la primera plaga coincidió, como piensan algunos comentaristas, con la crecida del río Nilo, las mismas abarcaron un periodo de aproximadamente 9 o 10 meses. El río Nilo crecía generalmente a finales del mes de julio y principios de agosto, y la última plaga terminó el día 15 del mes de abril, de modo que todo parece haberse desarrollado en un periodo de 9 a 10 meses. Debemos señalar también que a pesar de la dureza del corazón de Faraón, él intentó negociar con Moisés en 4 ocasiones. La primera vez le dijo: no os vayáis a ofrecer sacrificio a vuestro Dios aquí. La segunda vez le dijo: iros, pero no os vayáis muy lejos. El tercer intento de negociar fue: marchaos, pero dejad a vuestros niños aquí. Y el cuarto intento fue: id y servir a Jehová vuestro Dios, solamente que se queden aquí vuestras ovejas y vuestras vacas. Y Moisés sabia y valientemente rechazó cada una de las propuestas de Faraón, pero él intentó negociar y Moisés en ese sentido, sabio y valientemente, no entró en el negocio. Y el último aspecto general al que queremos referirnos en esta parte es a que en 7 ocasiones se nos dice en el libro de Éxodo que Dios endureció el corazón de Faraón. La pregunta es: ¿endureció Dios verdaderamente el corazón de Faraón para que él lo desobedeciera? Si fue así, ¿cómo podemos culpar a Faraón de resistir a Dios? Hermanos, en 7 ocasiones se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora la pregunta es: si fue Dios quien endureció el corazón de Faraón, ¿cómo vamos a nosotros culpar a Faraón por resistirse? Respuesta rápida. Debemos tener en cuenta, antes de responder la pregunta, que la manera en la que un objeto dado... Voy a tomar 2 minutos porque empezamos 2 minutos después. Por favor. La respuesta a esta pregunta: debemos tener en cuenta que la manera en la que un objeto dado reacciona cuando es confrontado por una influencia exterior depende completamente de la naturaleza de tal objeto. Por ejemplo,
Imaginemos un escenario de un invierno donde se ve un río congelado y en una de sus márgenes se ve a un banquito de barro. De pronto el sol aparece por entre las nubes y empieza a brillar y a calentar con fuerza sobre el río y sobre sus márgenes. ¿Qué va a ocurrir inmediatamente después? Bueno, la reacción va a ser que el hielo se va a derretir, pero que el barro se va a endurecer. Y esto mismo es lo que pasa en la vida de los hombres. Ante la influencia de la palabra de Dios, unos se endurecen y se resisten a la palabra de Dios, y otros se quebrantan y creen. Los que se endurecen y resisten a la palabra de Dios, ¿por qué lo hacen? Porque reaccionan conforme a la naturaleza de su depravado corazón, de su corazón perverso, obstinado, rebelde e incrédulo. Y los que se quebrantan y creen en la palabra de Dios, ¿por qué lo hacen? Porque son buenos y tenían un corazón un poquito mejor que los otros. No, por la gracia de Dios. Porque Dios cambia la disposición de sus corazones en la regeneración para que ellos reaccionen de esta manera y no de la otra, endureciéndose y resistiéndose a la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo Dios endureció a Faraón. Sí, lo endureció, pero ¿cómo lo hizo? Llevándole su palabra por medio de Moisés y dejando que él solo eligiera. Dios no creó incredulidad en el corazón, sino que esa incredulidad estaba ya allí. Dios no lo forzó a pecar, sino que él pecó por elección propia. Por lo tanto, la causa de su condenación no está en Dios, sino en su propio pecado y en su obstinada voluntad. Por eso la Biblia también nos dice en este pasaje, en 4 ocasiones, que Faraón endureció su propio corazón. Dice, en 4 ocasiones también el texto. Y eso es algo que a veces uno como que no sabe cómo engranar. Bueno, como todos sabemos, el resultado final, y con esto terminamos, hermanos, de todas estas plagas, fue que durante las primeras horas de la mañana del día 15 de abril, todo el pueblo de Israel, 600,000 hombres, más los niños, más una multitud mixta que le acompañaba, cruzaron las fronteras de Egipto como hombres y mujeres libres en busca de la tierra prometida. Y termino con las palabras de este comentarista que dice: no se puede encubrir ni menoscabar la realidad del juicio divino. El hecho se expone en página tras página de la historia de la Biblia. Dios juzgó a Adán y a Eva expulsándolos del jardín y pronunciando maldiciones sobre su futura vida terrenal. Dios juzgó al mundo corrupto en la época de Noé, enviando un diluvio para destruir a la humanidad. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, sepultándolas en una catástrofe volcánica. Y Dios juzgó a Faraón y a los egipcios tal y como nos había pronosticado, desatando contra ellos los horrores de las 10 plagas. Hay grandes juicios sobre los que todos conocemos. Además de esto, las páginas de la Biblia están literalmente llenas de juicio. Aquellas personas que no estudian la Biblia con seriedad, con toda tranquilidad, dice que cuando se pasa del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, el tema del juicio divino casi desaparece. Pero eso no es verdad. Hasta una lectura somera del Nuevo Testamento revela la acción de Dios como juez. De hecho, todo el Nuevo Testamento está eclipsado por la certeza del día venidero del juicio universal, expuesto por el propio Jesús. No es fácil olvidar esa imagen, su poderosa imagen, las ovejas separadas de las cabras, los justos a la derecha de Dios y los injustos a su izquierda, los justos invitados a la presencia del Señor, los injustos condenados al castigo eterno donde hay lloro y el crujir de dientes. La ilustración en el Nuevo Testamento es que el Salvador del mundo, Jesucristo, es también el juez del mundo. Oigan las palabras del propio Jesús, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. No hay forma de encubrir ni menoscabar la realidad del juicio divino. Tengamos por seguro y no olvidemos nunca que así como Dios juzgó a Faraón, Él también juzgará a todos los que han despreciado
la salvación de su Hijo. Por eso, hermanos, acudamos sin demora a nuestro gran